Bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar la clase número 1 de Python. Vamos a empezar desde el inicio de Python, sin pensar en las complicaciones que vimos en los cursos de inteligencia artificial. Es decir, muy sencillo, simplemente como un lenguaje, sin entrar en detalle. Voy a empezar con un PowerPoint, por lo tanto voy a empezar presentando pantalla. Y en este PowerPoint, como ven ustedes acá abajo, tenemos audio, así que yo les voy a ir pasando este PowerPoint y lo voy a ir deteniendo en la medida que valga la pena hacer algo que dice el PowerPoint para no ver solo dibujos, sino hacer algo con Python que esté acá valiendo la pena hacerlo. Esta es la primera clase de este tema, Python. Vamos a empezar con Python de una manera inicial. Simplemente mis datos para los que quieran buscar información y conectarse conmigo. Bueno, y ahora sí, las características de lo que es Python. Bueno, es un lenguaje de programación de alto nivel, creado en 1980. Es un lenguaje que trata de ser simple en cuanto a la codificación y a la claridad de un código, y eso permite cierta productividad en los programadores. Tienen que ser interpretados por el intérprete de Python y tendremos que tenerlo instalado antes de poder codificar, probar y ejecutar nuestros programas en Python. Es decir, es un lenguaje que tiene intérprete y compilador al estilo de Java. Para instalar el intérprete de Python, basta con dirigirse a ese link. Perdón, hay un error en el slide anterior. Java no tiene intérprete y compilador. Perdón, sí, Java tiene, pero me faltó aclarar algo más. No es el único lenguaje que tiene intérprete y compilador, hay otros que también lo tienen, ¿no? Más allá de Python y Java. Para instalar el intérprete de Python, basta con dirigirse a ese link para hacer el download y seguir las instrucciones, simplemente. En este slide vemos que en mi caso tengo instalado dos versiones de Python, la versión 3.7 y la versión un poco más nueva, 3.9, que una vez que lo instalé, me muestra lo que está a la izquierda del slide con algunas cosas, como por ejemplo el idle de Python de 64 bits en el caso mío, el Python 3.9, los manuales y la documentación de Python, y a la derecha simplemente para que vean un código de Python en lo que se suele llamar la shell, que es la shell vendría a ser la que se ve acá en este lugar, en donde dice Python 3.9 y tiene el logo de Python, como se puede apreciar. Bueno, acá hay Voy a parar acá porque esto lo vamos a hacer directamente con esta shell, la vamos a abrir. Voy a parar para explicar un poquitito lo que hay en esta parte de acá que no está explicado, simplemente porque acá en este momento, cuando yo armé esta secuencia de este PowerPoint, es decir, bueno, cuando yo abro la shell, me aparece todo este mensaje hasta acá,
y de acá para abajo no se ve nada. Es decir, me aparecen los tres mayor, mayor, mayor. Eso en programación lo llamamos los prompts. Es un término en inglés. En este caso es el prompt de la shell de Python. Es decir, cuando yo hago clic acá, en este, voy a estar diciendo, se va a abrir esta ventana y este también lo podría mandar al escritorio y tener un shortcut en el escritorio con este mismo logo. Y cada vez que yo haga doble clic en el escritorio va a aparecer esto. Y acá empiezo a escribir las sentencias de Python, que como ven, inmediatamente después de darle al Enter se ejecutan. Eso es porque el intérprete va a ejecutar, el intérprete Python ejecuta instrucción tras instrucción de Python, una instrucción por vez. Esa es las características que tiene un intérprete a diferencia de un compilador. Después vamos a ver el compilador, pero por ahora el intérprete tiene esas características. Por eso cuando escribí esta instrucción print, hola estimados, me contesta, el intérprete me dice hola estimados, y en este caso de esta shell, de este release, el 3.7.1, es decir, en esta shell está con esta versión, me escribe de color verde la cadena de caracteres, en color rojo las funciones y en color azul lo que me contesta. Color rojo también el prompt. Y yo no voy a seguir con todo esto, porque lo vamos a ir viendo directamente, escribiéndolo con la shell y ampliándolo. Simplemente paré acá para ver que esto que está acá es cuando yo hago clic acá. Y ahora vamos a ver en el slide siguiente algo distinto. Por lo tanto, vamos al siguiente y vamos a empezar a presentar. Bueno, acá hay otros ejemplos donde podemos apreciar que le asignamos 5 a la variable x, 10 a la variable y, que imprimimos un literal y después a continuación el valor de x, por eso sale que x es igual a 5, etcétera. Bueno, este fondo negro es porque trabaja con otra, en este caso con la 3.9, 64 bits, que era el otro iconito. Es decir, cuando le doy a este icono de acá, me va a escribir este. Esto también lo vamos a ver, pero simplemente les digo, yo empecé contando desde acá, pero no conté esto. Acá me equivoco y en vez de poner un igual pongo un menor, un signo de interrogación que abre y me dice que hay un error de sintaxis y me marca el lugar donde se produjo el error de sintaxis, acá. Yo no entiendo esto que me estás escribiendo. En cambio, cuando lo escribí bien, lo tomó. Lo que yo expliqué después, de acá para abajo, es, le asigno 5 a la variable x, le asigno 10 a la variable y, acá imprimo x, por eso saca 5, acá imprimo y, por eso saca 10. Y yo no sé si sigue el audio, pero yo me voy a adelantar al audio, x igual a y, print x, 10, para que vean que se puede modificar el valor de x, que tenía originalmente 5 y por operaciones sucesivas pasa a tener ahora 10. Vamos a seguir escuchando. Bueno, acá hay otros ejemplos donde podemos apreciar que le asignamos 5 a la variable x, 10 a la variable y, que imprimimos un literal y después a continuación el valor de x, por eso sale que x es igual a 5, etcétera. Las otras instrucciones las pueden analizar ustedes deteniendo el video si es necesario.
Bueno, en este caso vemos los conceptos de variables y operadores, en este caso de Python, donde las variables son nombres, después vamos a ver en realidad que lo vamos a mencionar como objetos, pero en realidad por ahora vamos a hablar de que son las variables de Python que yo puedo usar y que en esas variables voy a almacenar valores. Por ejemplo, hay una variable, la primera de todos, que se llama userAge, al cual le asignamos 35. Por lo tanto, cuando la imprimimos invocando a la función print, pasándole como argumento el nombre de esa variable, me devuelve 35. El username es Peter, que es una cadena de caracteres. 35 es una variable entera es una constante entera donde se le asigna la variable entera userAge, pero no hace falta decirle a Python de qué tipo de datos se trata. Esa es una de las características. La sintaxis me permite hacer algunas cosas que son las que se ven debajo, como para asignarle un valor, por ejemplo, de 60 a userAge y de Pablo a username en una sola instrucción que el intérprete toma y ejecuta. Fíjense que cuando el intérprete tiene una sentencia de asignación donde le asignamos un valor a una variable, no nos muestra nada por consola, cosa distinta a la que hace print, que me devuelve por consola algún elemento. Voy a volver al de atrás para ampliar un poquitito lo que el audio dice, porque no hace nada referencia a esto que está acá. Hasta acá se entendió, me imagino que sí, y acá viene algo raro, porque le pongo username igual 30. Después le digo Paul. Fíjese la sintaxis rebuscada que tiene Python. Acá le digo username y no le asigno ningún valor. Y acá le digo username 30 y después le digo Paul. ¿Qué hizo con esta? Porque no me contestó, es como que hubiera hecho esta. Es decir, ¿qué terminó quedando en username? ¿Quedó 30 o quedó Paul? ¿O son dos distintas? Primer ejercicio para probar. Acá sí me contestó. Me dijo, los blancos no me gustan. Y esta que está acá es lo que en realidad parecería ser más lógico. Hay una variable userAge a la cual le asigno algo que... Bueno, acá la sintaxis de esta, que es la que anda bien, es tengo dos variables que le asigno a la primera 60 y a la segunda Pablo. Por eso es que acá cuando hago print userAge me da 60 y cuando hago print username me da Pablo. Acá no sabemos, en esta no sabemos qué hizo, si es que hizo algo. Nos estaría faltando acá tener un print username. A ver qué hace. Tarea para el hogar, la vamos a practicar. Anótenla, por la duda que yo me olvide. Seguimos con las presentaciones que le siguen, con esta ahora. Seguimos un poquitito con variables y operadores y vemos las reglas de sintaxis que tiene Python para ponerle nombres a las variables. Puede contener solamente letras de la A a la Z.
minúsculas o mayúsculas, números o guiones bajos. Y después hay un conjunto de palabras reservadas, como en todos los lenguajes, de las cuales hay algunas, print, inputs, etcétera, que no las puedo usar como nombres de variables. Y el nombre no es lo mismo si uso mayúsculas que minúsculas, son nombres distintos. Como vemos en ese caso nombre de usuario, donde hay 2 letras mayúsculas por el medio. Acá vemos los distintos operadores de Python, la suma, la resta, la multiplicación, la división entera, el módulo y la exponenciación, que son las que están detalladas en el primer párrafo. Y después existen lo que se llaman el operador de asignación o los operadores de asignación, donde, como ven, es un igual, pero adelante alguna operación. Y eso significa que es como si yo hubiera hecho la operación y asignado al valor, al operando que estoy considerando. Ejemplos, los vamos a ver ahora, un ratito. Y esto vamos a practicarlo. Los operadores de asignación. En este slide estamos mostrando los tipos de datos, enteros, flotantes o float y strings, y cómo de alguna manera podemos manifestarlo con los valores constantes. Tenemos ejemplos de entero, tenemos ejemplos de float, tenemos ejemplos de string, y en el caso de strings, el signo más sirve para hacer concatenación de cadena de caracteres. Acá entramos un poquitito a profundizar algunos conceptos de strings, ya que strings en el mundo Python tiene además la posibilidad de funciones integradas o de funciones que se suelen llamar built-in para manipular cadenas. Por ejemplo, upper nos da las letras minúsculas, nos las transforma a mayúsculas. Se pueden formatear con un operador que es el operador porcentaje, que me sirve para formatear la cadena de caracteres. Y la sintaxis que tenemos que usar para formatear es cuál es la cadena a formatear, y detrás de la cadena a formatear el operador por ciento, como para ver qué es lo que se puede hacer. Y por ejemplo, ahí hay un ejemplo en el segundo párrafo que dice: el precio de esta máquina, de esta laptop de marca Apple es 1.299, y después le pongo por ciento de USD. Y después sigue, porque después dice, y la exchange rate es de 4.2 F USD a 1 euro. Es la cadena que queremos formatear, donde estamos usando por ciento D en el caso del ejemplo, por ciento F en el caso del ejemplo, que son los formateadores, de los cuales en el tercer párrafo hay un tercero. El primero es para strings, el segundo es para enteros y el tercero es para float, donde le decimos que queremos que use 4 en total y 2 decimales, cuando decimos 4.2F al formateador.
En este slide, simplemente voy a dejar para que lo lean, explica un poco lo que yo expliqué en el anterior, con algunos ejemplos adicionales. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Y en este, para terminar con el concepto, lo mismo, o sea que es continuación del anterior, que a su vez es explicación del 2 anterior. Será muy tedioso si tuviéramos que tipear, que se ejecute, que el intérprete se ejecute, seguir tipeando y así manejando un código instrucción por instrucción, y lo haría muy pesado para los programadores trabajar exclusivamente con el intérprete. Por eso es que Python tiene la posibilidad de usar scripts. Y acá, en este slide, empezamos a contar cómo se usan los scripts. Básicamente, nosotros escribimos en un script, ya vamos a ver cómo, y después lo ejecutamos. Y en este caso el script tiene 3 instrucciones que se ejecutan debajo en la shell. O sea, este vendría a ser el editor que viene con el material y que de alguna manera se puede ejecutar de esta forma. Voy a parar un poco para ampliar, porque no tengo un señalador cuando estoy grabando. Acá escribo como si fuera un editor de texto. Escribo, acá le doy Enter, voy a la línea de abajo y escribí en realidad 3 instrucciones de Python, que de alguna manera, con alguno de estos botones, le digo que se ejecute. Cuando supongamos que le doy acá a este menú Run y hay alguna forma de hacerlo, esto lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Pero este material sirve como ayuda de memoria más rápido. Donde le doy Run, me sale lo que sería la consola. Fíjense que acá me dice que esto se llama EJ2.py. Los scripts de Python son todos archivos planos .py. Lo solemos llamar los fuentes también. Es más importante hablar de scripts, porque en definitiva se ejecutan uno tras de otro en la shell. ¿Acá ven? Es como que yo le hubiera dado a este, lo hubiera corrido con el intérprete, le hubiera dado al de abajo. Acá los va ejecutando uno tras otro. Acá ejecuto el primero. En este caso estoy invocando a input, por lo tanto yo le escribo esto. O sea que encima interactúa con el usuario. Con input. Esto lo podría haber hecho también con el... Hasta ahora habíamos visto print, en este caso estamos viendo input. Yo tipeo Ernesto, acá me dice ingrese su edad, me escribe ingrese su edad, le tipeo 34 y después me contesta, hola, mi nombre es Ernesto y tengo 34 años. Vamos a seguir, va a empezar, pero no importa. Será muy tedioso si tuviéramos que tipear, que se ejecute, que el intérprete se ejecute, seguir tipeando y así manejando un código instrucción por instrucción, y lo haría muy pesado para los programadores trabajar exclusivamente con el intérprete. Por eso es que Python tiene la posibilidad de usar scripts. Y acá, en este slide, empezamos a contar cómo se usan los scripts. Básicamente, nosotros escribimos en un script, ya vamos a ver cómo, y después lo ejecutamos. Y en este caso el script tiene 3 instrucciones que se ejecutan debajo en la shell. O sea, este vendría a ser el editor que viene
con el material y que de alguna manera se puede ejecutar de esta forma. Ahora lo vamos a ampliar en los siguientes slides. Bueno, ¿cómo accedemos a poder escribir scripts? Como vemos en el slide anterior, en la shell tenemos que seleccionar File y New File. Nos abre el editor de scripts. Una vez que escribimos en el script, lo salvamos y después lo tenemos que ejecutar. Y en el slide anterior tenemos por un lado el código Python y por otro lado la consola de ejecución. Y todo lo hacemos a partir de File, New File en el shell. Uno de los conceptos que necesitamos en Python es el tema del manejo de caracteres de escape. Carácter de escape es la barra invertida. Y hay algunos caracteres de escape especiales como el barra invertida N, que va al renglón siguiente, o el barra invertida T, que salta al próximo punto de tabulación. O en el último caso, para que la comilla salga impresa, la pongo como carácter de escape, porque si no lo va a tomar como un delimitador de strings. Para que las instrucciones no sean todas secuenciales y permitamos hacer análisis de toma de decisiones, veamos los condicionales en Python y la mejor forma de verlos es en esta tabla, donde tenemos el if, el if, que es una forma abreviada de escribir else if, y el else. En estos ejemplos que tenemos acá a la derecha de la tabla, como posibles valores, y después, para la condición, qué operador podemos tener para determinar si dos elementos son iguales, si son distintos, si uno es mayor o si uno es menor igual o mayor igual. Y acá hay ejemplos de scripts donde estamos usando el if, el if y el else. Que se lo dejo para que lo analicen tranquilos. Hasta ahora vimos... Voy a explicar y acá vamos a parar, después de este slide, es decir, que el último slide que terminamos de ver es el 19, tenemos que seguir la próxima a partir del 20. Este es el programa que yo corro, pero estos son el mismo programa ejecutado de dos maneras distintas. La primera vez me saca, por este input que me pone, me dice ingrese 1 o 2. Yo le pongo 1. Cuando le pongo 1, acá, en la variable userInput me va a guardar 1. Y después acá pregunto, si user1 es igual a 1, lo tengo que escribir entre dobles comillas, escribí esto. Hello world, how are you? Que fue lo que me escribió. Por lo tanto, sale por acá y se va. Se va inclusive acá, seguiría acá abajo. Por lo tanto, no hace nada más, por lo tanto me devuelve el prompt. Y esto que está acá abajo es porque yo, de alguna manera, vuelvo a lanzarlo y en vez de ponerle 1 le pongo 2. Cuando le pongo 2, este sale por la condición falsa de acá, no entra acá, viene acá, descubre que es 2 y escribe esto. No hace, entra, que está acá. No probé, pero se lo dejo para que prueben ustedes, de correrlo ingresándole un número que no sea ni 1 ni 2, y en ese caso va a salir este mensaje. Bueno, la clase que viene seguimos con listas. O sea que dejo el tema justo antes de listas, que es el slide 20, de estos primeros. Nos faltan
No creo que sean 29. Deben de ser menos. Porque acá está la bibliografía recomendada. Donde esto es demasiado elevado para lo que vimos hoy. Pero este no, y este tampoco es. Estos van a servir para casi todo el curso, estos dos, y este va a llegar un momento donde si alguien lo compra es muy buen libro, pero bueno. Bueno, voy a dejar de compartir.